Buenas noches, hermanos. En el día de hoy vamos a estudiar, digamos, a tener algunos pensamientos en torno a la carta, segundo capítulo de la segunda carta del apóstol a los Corintios. Es una carta que plantea algunas cosas de ese momento, de ese tiempo. Habíamos dicho el otro día que tenía que ver con algunos hermanos que no reconocían a Pablo como apóstol, cargando sobre él algunas cuestiones, ¿no es cierto?, sobre el tema de que em, ellos pensaban que el apóstol iba a venir y no fue, hizo otras cosas, el Señor lo movió a hacer otras cosas. Sin embargo, el apóstol mandó una carta que algunos piensan que el apóstol escribió cuatro cartas a Corinto. Por supuesto que dos son las que están en la Biblia como formando parte del canon bíblico. Pero algunos suponen que por lo menos tres hubo. Una de ellas no se sabe porque no quedó documentación gráfica de esa carta, que podía haber sido una que se envió entre la primera carta de Corinto a los Corintios y la segunda. Bueno, no se sabe mucho de eso. Lo que sabemos bien es que por lo menos dos fueron. En la primera carta a los Corintios, el apóstol presenta varias cosas con respecto a muchas cosas. Había cosas equivocadas, erróneas, interpretación producto de dónde ellos venían. Ellos venían de un mundo, Corinto era una ciudad muy mundana, era una ciudad de gente muy próspera, pero también había gente, marineros, porque había como estaba privilegiada Corinto, había aproximadamente 15 kilómetros entre un mar y otro. Después se hizo un canal, pero recién en el año 1800, creo. Pero en aquel tiempo hasta inclusive agarraban los barcos pequeños, los ponían sobre ruedas y cargados y todos los recorrían esos por el camino 11 kilómetros para no dar toda la vuelta a lo que es el Peloponeso. Por eso era una ciudad que tenía muchas cosas. Por ejemplo, Afrodita era la diosa en la colina que estaba al pie de la ciudad. Era un monte alto. Arriba de todo estaba el templo de Afrodita. Y se hacían cosas muy perversas, o sea, la cultura era la mezcla de religiosidad con temas sexuales, ¿no? Por lo cual los creyentes que se convirtieron en Corinto venían con muchas deformaciones a lo que era inclusive la costumbre de las enseñanzas judías que provenían del Antiguo Testamento. Para un judío eran aberrantes esas actitudes porque ellos no estaban acostumbrados. Cuando había algo así en Israel, que podría haber, se censuraba con mucha dureza. Sin embargo, el libertinaje de Corinto era muy, muy marcado. Entonces el apóstol tiene que poner varias cosas en su lugar. Y ese entonces que es así como se ganó el respeto de muchos hermanos, otros se pusieron porque era un choque de cultura, era un choque de costumbres. A uno le cuesta horrores cambiar las costumbres. El Evangelio cambia las aristas. Otro problema que hubo en la historia fue cuando el Evangelio pretendió cambiar todas las costumbres. Y las costumbres hay costumbres que no son inocuas, que pueden ser costumbres de la región, que no entran en colisión con lo que dice la Biblia, no tiene por qué cambiarlas. ¿No es cierto? Eso pasó mucho en la época de las colonias, cuando se vino a evangelizar a los aborígenes. Entonces no solo se trajo el Evangelio, sino que se trajo un andamiaje cultural atrás de eso, y se quiso transformar también culturalmente.
pasó inclusive con las misiones católicas, ¿no? Como los que trabajaron, no me sale ahora el nombre, los que trabajaron con los indios guaraníes, hicieron una obra impresionante, pero les enseñaron las letras, les enseñaron las costumbres, o sea, cambiaron la idiosincrasia del aborigen, le trajeron el evangelio, pero trajeron todo el bagaje de cultura europea. Entonces, a los corintios algunos lo hacían porque lo hacían habitualmente, hasta que no hubiese alguien que les dijese que eso estaba mal, evidentemente capaz que lo hacían sin mucho entendimiento. Entonces Pablo, en este capítulo vamos a ver algunos pasajes donde Pablo no está, él los enjuició, los retó, los exhortó, llamen como les guste, con palabras más o menos duras, y él después tenía ese peso de que a ver si ellos interpretaron lo que él quería hacer. Por eso este capítulo habla mucho del corazón de Pablo, expresando ese sentimiento para que ellos piensen que el apóstol no estaba recriminándole en base a su manera de pensar o si querer cambiarle las costumbres, ¿no? Sino que estaba haciéndolo con el amor cristiano, llevándolos a la comprensión de lo que quiere el Señor o pretende el Señor con nuestras actitudes después de convertidos. Vamos a empezar a leerlo y vamos a ir explicándolo para ahorrar tiempo. En vez de leer todo, vamos a ir leyendo y tratándolo de explicar. Siempre tengan esto, que la segunda carta de Corinto van a ver en varios capítulos, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el 12, vamos a ver referencias a esta circunstancia de distintas maneras. No nos vamos a meter en eso porque estamos explicando otro capítulo y lo va a hacer otro hermano, pero estamos dando un paneo general para que tengamos idea. Plantea este tema. Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Qué tristeza tenía el apóstol? Tenía una suma de tristeza, tenía la tristeza de haber retado, de haber censurado sus actitudes y reprochado en cierta manera, y también de, a ver, eso que yo le dije, ¿habrá sido de bendición? ¿Lo habrán tomado para bendición o lo habrán tomado mal? Y pensando en el apartamiento de los corintios. O sea, siempre cuando reta o tiene que poner las cosas en su lugar, a uno siempre le queda esa sensación, ¿no? A uno como padres, cuando tenemos que retar a nuestro hijo chiquito es más fácil, pero cuando ya es adolescente, un joven, y tenemos que poner las cosas en su lugar, es algo que cuesta a los padres, porque estamos pensando cuál es el hilo que se puede estirar ante una demanda para que una relación no se rompa, sino que haga recapacitar al joven, al adolescente, que a veces le cuesta. Si no, fijémonos lo que nos pasó a nosotros en la adolescencia o en la juventud. Entonces dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? ¿Qué quiere decir? El único que me puede sacar esta sensación por la que estoy preocupado, dice el apóstol Pablo, son ustedes. Ustedes me pueden devolver la tranquilidad en mi espíritu. Son los únicos, porque puede alguien decirme que sí, que los corintios también, que los corintios... No. Yo tengo que saber cuál es su actitud, cuál es ante la carta y ante el mensaje de la primera carta y de la otra que tal vez, suponiendo que fue, ¿cuál es la reacción de ustedes? No nos olvidemos que
Pablo visita Corinto en el segundo viaje misionero y lo visita en el tercero. Todas estas cosas se suceden en ese interín. Dice, y esto mismo escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Acá el apóstol dice, con distintas palabras, está siguiendo este pensamiento. Quiero, cuando llegue a visitarles, dice, no tenga tristeza de parte de aquellos a quien me debiera gozar. Yo me debiera gozar de ustedes, no entristecerme. Yo no les dije esas cosas en la carta para entristecerme, sino para gozarme con la reacción positiva de ustedes, con el cambio, con la nueva disposición o la nueva actitud con respecto a los problemas planteados. Confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, yo me voy a sentir gozoso en esta situación, ver el gozo de ustedes. Ese va a ser mi gozo. Mientras tanto no lo va a estar. Ahora, estas palabras del apóstol demuestran una gran sensibilidad. Cuando la mayoría de los pasajes se pinta al apóstol Pablo como un hombre tosco, serio, muy bíblico, muy cerrado en sus convicciones. Cuando vamos a la Biblia no es así. Pablo tenía convicciones profundas, totales, sin resquebrajamiento, con respecto a la fe y a la convicción de lo que significaba Cristo en su vida. Pero a la vez tenía una gran sensibilidad paterna, una gran sensibilidad de pastor. Porque creo que la debía tener. Era necesario que la debiera tener. El Señor lo preparó para que fuera también un gran pastor. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No os escribí en la superioridad del apóstol, del encumbrado, del hombre preparado, del hombre que manejaba 4 idiomas, del hombre que podía disertar en el Areópago, del hombre que podía discutir con el César, del hombre que habló con los principales gobernantes de Palestina, o de Judea, mejor dicho. Ese hombre preparado. Se le caían lágrimas por los hermanos. Pablo estaba en medio de una gran tribulación. No solo de Corinto, no era el que producía. Él estaba en una gran tribulación de las luchas que tenían en todos lados donde iba. Y angustia del corazón. Ahora dice, no esto para que fueseis contristados, sino para que supieseis con cuán gran amor les tengo. Dice, lo que yo les escribí, quiere decir, mi propósito no fue contristarlos, entristecerlos, angustiarlos. Porque el tiempo y las circunstancias de la iglesia del primer siglo no era tanto para retar, porque los hermanos eran perseguidos, atribulados, maltratados, perseguidos. Uno tiene que tener consideración cuando ve a un hermano sufrir.
Cuando lo ve sufrir, si uno ve un error, lo pasa por alto, o no. Si está sufriendo, ¿qué le vamos a poner? Una gota más de sufrimiento. Y el apóstol está con ese concepto tan amoroso, tan tierno, de ver la obra del Señor con sensibilidad. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, versículo 5, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, no todos los corintios estaban en la misma situación. Pero hermanos, no me causaron a mí solo. O sea, el apóstol no se pone como el centro del drama. No se pone como el único perjudicado. No se hace el sufrido, exceptuando pensando que los demás tampoco, sino que el apóstol era consciente que las actitudes de algunos hermanos de Corinto afectaban también a los otros. Le basta a tal persona, versículo 6, esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. El apóstol está hablándole a los demás. Esta persona que estuvo ofendiendo al apóstol, estuvo desobedeciendo, teniendo actitudes equivocadas, afectó a los hermanos de Corinto también. ¿Qué le basta? Le basta la represión de muchos. O sea, no es la represión del apóstol Pablo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis consolarle y perdonarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. El apóstol Pablo está diciendo, miren hermanos, estos hermanos han cometido un error, han pecado. ¿Cuál es la actitud? Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. El apóstol era el ofendido y está velando por el ofensor. Está más preocupado en lo que le pasa al ofensor que él que era el ofendido. Bueno, esto es lo que el apóstol dice, participante de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué significa? Cristo estaba pensando en la cruz más por lo que tenía que salvar que por lo que le estaba pasando a él. Estaba más preocupado por el ladrón de al lado de la cruz. Que por él. Por eso invitar a Cristo no es simplemente tener un nombre. Como decir, yo soy cristiano. Mucha gente dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. No, cristiano es otra cosa. Es esto. Dice el versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Lo tenéis, pero confirmarlo. Porque también para este fin os escribí, para saber, tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Obedientes en todo. En esto también. Que tenéis la posibilidad de decir como hombre, bueno, yo, la verdad que este hermano trajo muchos problemas. O estos hermanos, porque no era uno.
versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Al que vosotros también, yo lo perdono, porque yo ya lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Yo no he perdonado porque Pablo es bueno. Yo no lo he perdonado porque soy maravilloso, porque soy un hombre maravilloso. No dice así Pablo. Dice, ¿saben por qué lo he perdonado? ¿Saben por qué? Porque lo he hecho en la presencia de Cristo. O sea, lo he hecho bajo la influencia de la presencia del Señor. Conscientes de qué es lo que el Señor me pide. Y hay otro tremendo motivo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si no hay este espíritu como el del apóstol, Satanás va a tomar ventaja sobre nosotros. Eso no hay ninguna duda. ¿Ustedes tienen duda de que Satanás no saca ventaja de estas cosas? Sacó ventaja toda la vida de la iglesia. Las disputas y los problemas entre los hermanos han ocasionado más divisiones entre los creyentes que la falsa doctrina. Lo dije varias veces, porque es comprobable. Es comprobable. Cuando no hay perdón, Satanás saca ventaja. No nosotros, Satanás. Nosotros perdimos. Satanás sí saca ventaja. Ahora, hermanos, ¿ustedes quieren regalarle algo a Satanás? ¿Queremos que Satanás gane en algo? No. No podemos darnos el lujo de que él gane. En nada. Si es posible, en nada, porque seguro que va a ganar varias veces. Pero nuestra intención tiene que ser que no gane nunca en nada ni en nada. Terminamos, pues un capítulo corto. Dice el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, el apóstol, podemos pensar, ¿cuánto apreciaba el apóstol Pablo a Tito? Podemos pensar, al leer así. Ahora, ¿saben por qué el apóstol tenía tanta gana de que viniera Tito? Porque Tito le traía las noticias de qué había pasado con la carta que le había mandado. El apóstol, un hombre avesado a tantas luchas, tantos conflictos, podía haber dicho, bueno, mira, si quieren que hagan las cosas bien, yo le mandé la carta, si quieren hacerlo, que lo hagan, pues ya me enteraré. Listo. Se me dedico a otra cosa, después cuando puedo pasaré y veré. No, el apóstol estaba expectante. Estaba exultante de esperar a ver qué noticias le traía Tito. ¿Y saben lo que hizo? Si bien las cosas en Troas estaban muy bien, porque había una buena, que había luchas, había respuesta del Evangelio, que todas las cosas indicaban que el apóstol no le convenía moverse de ahí.
Dice, partí para Macedonia, versículo 13. Partí para Macedonia. Fíjense ustedes, hermanos, porque hay cosas en la Biblia que salen de leer algunos versículos y de extraer las cosas, ¿no? Son tesoros que están en pequeñas porciones, que cuando las vamos ensamblando nos da una idea de las cosas. Pareciera, sí, evidentemente Pablo apreciaba mucho a Tito, como lo dice el capítulo 8, versículo 16, 23, segunda Corintios 12, 18, y otras cartas, Gálatas y la carta a Tito también. O sea, es verdad que Pablo quería a Tito, pero estaba deseando que viniera Tito para poder saber las noticias que tenían los hermanos de Corinto para él. Yo no me quiero meter en un capítulo que van a explicar los hermanos, simplemente voy a leer para que tengamos nexo de lo que estamos diciendo. Simplemente voy a leer 2 versículos. Capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, que está escribiendo a los corintios. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, y no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Qué quiere decir? Que las noticias que habían recibido de Corinto eran las noticias que Pablo estaba esperando. Eran las noticias que estaba tan ansioso de encontrarse con Tito para que le explicara cómo había sido la reacción ante las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo 14. Uno dice, ¿por qué hay un salto? Hay un salto en la argumentación. Pero deja acá una maravillosa figura, el apóstol Pablo, tal vez pensando en el ejército romano. Un poco, digo, no, pero hay como una semblanza, está haciendo una comparación. Dice, más Dios gracias, el cual nos lleva, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente o quién está preparado? Bueno, el triunfo en Cristo. Había una figura, y en esto concuerdan muchos historiadores, había una figura que era muy descollante, era una fiesta para el Imperio Romano cuando venía un general de una batalla. Barclay lo explica muy bien, porque Barclay es un gran explicador de historia, de todo de Grecia, es bíblico, pero arma la escena que a uno le hace como que si estuviera viéndolo por una película. Muy bueno para estos detalles. Dice que era una fiesta, venían los distintos, los cantores, venían los estandartes, y venía el general que para tener esta recepción en Roma cuando llegaba de la batalla, tenía que cumplirse ciertas cosas, que había adicionado territorio,
que había matado al enemigo, que había traído esclavos, o sea, todas ventajas importantes. Era como un requisito para que su entrada triunfal fuera valedera, fuera de esa magnitud. Todo el pueblo estaba expectante y él era el centro de la atención, que venían casi adelante de todos sus soldados, pero ante un séquito que le antecedía. Y venían los perfumistas con el incienso. Y entonces venían los esclavos que los había traído para ser esclavos, los esclavos que había traído para que murieran, sentenciados para que se les sentenciara, especialmente a los funcionarios del país donde habían conquistado, traían a los más prominentes hombres para ser ejecutados en Roma. Y estos venían humillados delante de este gran general. Y el olor de del incienso de los que pasaban los sacerdotes o los funcionarios religiosos, que se tenía al César como un dios. Ese olor del incienso significaba para muchos el olor del triunfo, de la vida, de haber peleado una batalla y haber sobrevivido y estar de vuelta en Roma. Y para otros significaba la muerte. Sobre esa figura el apóstol deja estas expresiones muy importantes que tienen que ver con lo que el creyente transmite. Por eso el apóstol viene con sus pensamientos encadenados y deja esta imagen de lo que el creyente debe dejar en el mundo, o donde pasa. ¿Qué aroma deja? ¿Qué perfume deja? Dice, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto es muy importante. El creyente deja el olor del conocimiento de Dios por lo que dice y por lo que hace. Porque las personas ven en el creyente lo que pretende Dios de cada persona. Es lo que el apóstol Pablo viene haciendo y viene mostrándoles en este capítulo y en el anterior y en gran parte de la carta a Corintios, segunda. El olor de Cristo, las acciones, no solamente lo que se dice o en lo que se puede expresar, sino en las actitudes. Transmitimos el olor del conocimiento de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en donde estamos, podemos dar olor de Cristo o no. Porque Dios, para Dios, nosotros los creyentes somos grato olor de Cristo, por la obra de Cristo. Para Dios somos gratos. Y en los que se salvan. Y en los que se pierden. Y a estos, dice ahora, ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. O sea que cada vez que nosotros transmitimos el Evangelio, las personas lo reciben como un olor de vida o un olor de muerte. Pero no porque tenga dos olores diferentes la vida que transmite Cristo, sino por la actitud de la persona. Ustedes imagínense que se predica el Evangelio y hay personas que dicen, esto es un mensaje del viejo, del
del nuevo Evo, qué sé yo, de la época medieval. Vienen diciendo lo mismo. Ya está, ya pasó. El mundo se maneja con otros paradigmas, con las investigaciones científicas y todo esto, aunque no sepa de cuáles son las investigaciones científicas, la gente hace argumentación de los adelantos, de todas estas cosas, aunque no sabe cuáles son los adelantos y cuáles son las cuestiones, porque mucha gente se aferra a lo que escucha por la tele, por la televisión, por lo cual la gente habla de la, ¿cómo es? No me sale la palabra, una palabra tan conocida, perdóneme, de la evolución y no sabe lo que significa. Piensa que la evolución está comprobada y la evolución no está comprobada, es una teoría como la creación. Si nosotros no podemos demostrar la creación, porque científicamente no la podemos demostrar, aunque hay científicos que pueden demostrarlo en algunos aspectos, pero supongamos que nos dicen a nosotros que lo nuestro es una teoría. La evolución es otra teoría. Es otra teoría porque no está demostrado nada. Entonces, el evangelio para los que se pierden es olor de muerte. Pero para los que se salvan es olor de vida. Y nosotros ponemos a la gente en esa disyuntiva. Por eso dice la expresión, ¿quién es suficiente ante tamaña responsabilidad? Hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande cuando predicamos el evangelio. Porque estamos poniendo delante de las personas la vida y la muerte. Porque estamos presentándole a aquella persona, después de haber escuchado el Evangelio, debe pensar y debe entender que es sentenciado a condenación eterna por no creer el Evangelio que se le explicó. Si cree, es olor de muerte. Si cree, es olor de vida. Y si no cree, es olor de muerte. Estamos presentando una disyuntiva capital en la historia del hombre. Por eso es una terrible responsabilidad que la tenemos que hacer asumiendo el rol que el Señor nos ha dado. Dice, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol, ante tamaña responsabilidad. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar es sacar una ganancia. Y la palabra viene de un término griego que es el que gana dinero con trampas, con subterfugios, el que pilla siempre la forma de sacar dinero, no de una manera legítima, sino siempre buscando, siempre al borde de lo ilegal, digamos. Ese es el concepto de la palabra en griego. Sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acá hay tres cosas. Primero, hablamos con sinceridad, no medramos con el Evangelio, no hacemos negocio con el Evangelio. Lo hacemos con sinceridad, no ocultando nada, guste o no guste, sea para vida o sea para muerte. Como de parte de Dios, como enviados de Dios. Y dice, y delante de Dios. Delante de Dios. Esta palabra, expresión delante de Dios, nos da idea de dos cosas. La autoridad con que predicamos el Evangelio no emana de nosotros, sino de Dios. Y segundo, con la responsabilidad que tenemos. Estamos delante de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Y dice, ¿qué hacemos? Hablamos en Cristo. No solo hablamos de Cristo, hablamos en Cristo, a través de Cristo, a través de Él. Las expresiones griegas
Las preposiciones en griego son muy hermosas, son muy específicas. Y es cuando hay algo en es a través de. No es algo exterior, sino interior. O sea que hablamos en Cristo, estamos hablando a través de Él, de lo que Él hizo en nosotros, de su transformación en nosotros, de lo que Él hizo con nuestra vida y con nuestro futuro. Que el Señor nos bendiga. Yo sé que pasó el tiempo, la verdad me extendí, pero disculpe. Que el Señor les bendiga y que nos pueda hacer de bendición estos pensamientos hechos sobre este capítulo 2 de 2 Corintios. Gracias.